hoy quiero hacer una conexión entre lo que significa reivindicar la amnistía y lo que significa reivindicar la lucha, porque también es eso, la amnistía es reivindicar el derecho a la lucha y negar la legitimidad a oprimirnos a los estados que lo hacen. La cárcel es ese agujero al que los poderosos arrojan a las personas, a los militantes políticos que se han rebelado contra las injusticias que ellos mismos crean. Y la cárcel es el escalón previo a la muerte, pero que en algunos casos se convierte en la misma muerte. Tenemos allí la pancarta de Oyer Gómez, se ha citado a Isabel Aparicio, hay muchos más. La cárcel se convirtió en la muerte para ellos, porque esa es la condena que los estados, en el caso de Euskal Herria, tanto el español como el francés, tienen para los militantes que se rebelan contra aquello que ellos nos quieren imponer, que no es más que la dictadura de su bolsillo. Porque la lucha en la cárcel y la lucha fuera están absolutamente conectadas. Si quienes están dentro renuncian a lo que son, es una victoria para que los estados nos puedan decir que luchar no merece la pena, para que nos digan que nos vayamos a casa y para que una vez más nos inculquen esa semilla del miedo que es con la que pretenden seguir gobernándonos. En este punto me gustaría hacer una diferencia clara entre tres conceptos que tienen como resultado los tres que quienes están en peligro de estar en la cárcel o quienes están en la cárcel acaben en la calle. Son tres conceptos que son las absoluciones, los indultos y la amnistía, con un mismo resultado pero con un significado bien distinto. La absolución nos dice que según las leyes de ese Estado que nos intenta meter en Chirona, no tienen las pruebas suficientes para decir que lo hemos hecho, pero que si lo hubiéramos hecho, nos meterían. Y ese es el problema, si lo hubiéramos hecho, nos meterían. El indulto no es más que una medida de gracia, que sí, que también nos deja en la calle, pero que sigue diciendo lo mismo, que lo que hicimos no tiene legitimidad, que lo que hicimos no se puede hacer y que nos aplican esa medida de gracia, pero que no nos van a permitir hacerlo de ninguna de las maneras. Sin embargo, la amnistía le da un contenido político. La amnistía nos dice que aquellos que participaron en la lucha tenían legitimidad para hacerlo, que aquellos que lo hicieron contra un Estado fascista que nos oprimía. Y quiero decir algo más, que recuerdo que hace 2 años el compañero David Garaboa dijo: ¿y si lo hicimos qué? ¿Y si lo hicimos qué? Estamos orgullosos de haberlo hecho, porque precisamente lo hicimos porque no nos dejaron otro remedio que tener que luchar con las armas que nos dejaron, con las que quedan en nuestras manos, con las que nos ha dado también el pueblo. Quería decir que defender la amnistía no es simplemente hablar del pasado, no es simplemente memoria histórica, que también lo es. Defender la amnistía es tirar de ese hilo que conduce la lucha del pasado con la lucha del presente y la lucha del futuro. Por medio de la reivindicación de la amnistía estamos evitando la manipulación de la historia, estamos evitando que nos mientan, estamos evitando que nos digan que un grupo de locos cogieron las armas porque se les había cruzado el cable. Por medio de la amnistía estamos reivindicando que se levantaron para hacer frente a la violencia que previamente ellos venían aplicando al pueblo y por la cual nos estaban aniquilando. La defensa de la amnistía, es decir, aquellos que siguen dentro, aquellos que muy probablemente entraron en la lucha precisamente siguiendo al hilo que otros habíamos tirado anteriormente, decirles que nadie se va a quedar tirado por mantenerse en posturas de lucha y en posturas de dignidad, y que mientras ellos se mantengan así, a nosotros no nos quedará vergüenza para rendirnos en la calle tampoco. Por último, quería decir que la defensa de la amnistía es también no cerrar las puertas a las generaciones del futuro, que ellos y ellas elegirán cuáles son las herramientas que pueden usar, que decidirán cuándo sí y cuáles, pero que no seremos nosotros quienes les digamos cuáles se pueden utilizar y cuáles son legítimas. Para nosotros defender la amnistía es defender por eso la lucha del futuro y el derecho de las juventudes y de las generaciones más jóvenes a defenderse de la manera que estimen oportuna. Es curioso que se esté quitando ese estatus de preso político precisamente a los militantes que históricamente han entendido la lucha o la cárcel como otro terreno de lucha, mientras que otros presos que están trabajando para la cárcel o que están pasando la fregona dicen ser ellos los auténticos y los únicos. Quería poner varios ejemplos de cómo, haciendo estas diferencias entre presos políticos, se puede estar afectando y se puede estar perjudicando gravemente a otros. Decían los padres y las madres de los detenidos de Altsasu que a sus hijos e hijas las trataran como si fueran terroristas, en referencia a cómo tratan a otros presos y a otras presas, diciendo indirectamente o sugiriéndolo que puede que otros sí lo sean, terroristas, sin darse cuenta que esas personas también tienen padres, tienen familia, tienen hermanos que sufren tanto como ellos mismos.
Fue el argumento principal, tanto de sus padres como ellos mismos, cuando detuvieron a los jóvenes de Orereta en aquella manifestación de Iruña. Y el argumento principal es que ellos no fueron, y que por eso debían estar en libertad. ¿Y si hubieran sido qué? Yo quiero preguntar, ¿qué es lo que pasa con los que han sido y con los que en el futuro quieran ser? ¿Se van a merecer la cárcel? Hay que tener mucho cuidado con estos discursos, porque puede que estemos cavando el agujero de otros que también quieren luchar. Recuerdo que a nosotros, cuando nos detenían, uno de los argumentos que yo nunca compartí era que nos detenían por ser jóvenes independentistas. A nosotros no nos detenían por ser jóvenes independentistas, nos detenían por ser jóvenes independentistas y no quedarnos en casa viendo la tele. Nos detenían porque nosotros también éramos, porque nosotros también lo habíamos hecho. Hablando de Cataluña, en Cataluña se está pidiendo la libertad de los presos políticos, pero no se está reivindicando la amnistía, porque reivindicar la amnistía supone chocar con los estados, reivindicar la amnistía supone legitimar la lucha, y reivindicar la amnistía supone no reconocer a esos estados, a ese capitalismo, a esos que nos oprimen, esa violencia, ese monopolio de la violencia que otros sí les están reconociendo. Hablar de la libertad de presos políticos en ese contexto y con esas palabras supone que al final algunos de ellos tengan que reconocer que la declaración de independencia en Cataluña fue simplemente un acto, bueno, de cara a la galería, o que tengan que decir que ellos sí, que asumen el artículo 155 de la Constitución, y mientras tanto están negando a otras presas catalanas, como son Lola o como es Marina Bernadó, que son presas políticas, militantes de ETA, les están negando su condición de presos políticos. Pero no se puede hacer diferencias entre quienes han utilizado la violencia y quienes no, porque de esa manera lo que estamos haciendo es simplemente reconociéndole al Estado el uso del monopolio de la violencia y el derecho a seguir aplastándonos y que respondamos. Si para denunciar las injusticias que sufren unos tenemos que afianzar las injusticias que están padeciendo otros, vamos por mal camino. Y por último, para terminar, quería decir que estos presos no políticos, estos presos que se están considerando no políticos, a esos que están llamando terroristas, están en la cárcel precisamente por hacer frente a quienes encarcelaron a los chavales de Altsasu, por hacer frente a la Audiencia Nacional que encarcela a los presos independentistas catalanes. Están en la cárcel por hacer frente a aquellos torturadores que de algunos se han reído, pero que a otros les han hecho pasar los 5 peores días de su vida. Por eso están en la cárcel, porque lucharon contra ello. Y para ellos quiero tener hoy las palabras, porque creo que son los mayores olvidados. Para mí, esos presos no políticos son los más políticos de todos. En la memoria siempre todos los presos que dieron por nosotros su año de aliento y todos aislados.